Filmame ahí sin remera. Ahora se trajo una camiseta Peñarol. Por eso Ahí está grabando. Grabá. Se tuvo que traer una camiseta Peñarol. No tenía camiseta Peñarol. Me vio a mí con camiseta nacional y trajo una camiseta Peñarol. Pará. Bueno, me presento, mi nombre es Gastón. Soy de aduana, hincha, como ya verán, del más grande de Peñarol. Estoy acá con mi amigo Luciano, hincha del tradicional rival. Qué correcto. Sí, me llamo Luciano. Gastón es mi amigo, yo le dije que no, me desafiara al debate, él me quiso desafiar y yo le dije en innumerables oportunidades que no accediera al debate. Él me provocó y yo vine. Quiero decir, para arrancar, que el señor no tenía la camiseta de Peñarol puesta. Al verme a mí con la camiseta de Nacional, fue a buscar a su ropero ahí en la parte que está ropa sucia, no es que estuviera sucia, pero fue a buscar en una ropa sucia la camiseta de Peñarol, porque lo usó hace unos días, no sé, por alguna cosa. En mi caso quiero decir que yo sé lo que va a hablar él de Peñarol. Va a decir que tiene más clásicos y que tiene más Libertadores, porque no puede decir más nada que tiene Peñarol que Nacional. Con el tema de los clásicos, Peñarol tiene... ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? Se trajo una ayudita. No, me traje para leer unas cartas Trajo para leer cartas. de presidentes. Trajo para leer cartas de presidente. Posiblemente saben de quién, de Delgado. Y de Valle de Ordóñez también. De Valle de Ordóñez. 1904, cuando tuvimos la guerra, no sé qué tiene que ver. Se trajo las ayuditas se las guardé y ahora no las tiene. No son ayudas. Te las doy la ayudita, tomá la ayudita. No, es para la información a la gente de los juegos. Información a la gente, y la gente tiene que saber. Aviso, no conviene que esto lo vean hincha de Peñarol. Si usted es hincha de Peñarol, váyase. Si usted es barra brava, no lo va a entender, porque los barra bravas no entienden nada. Si usted es hincha de Nacional, quédese para disfrutar este papelón que va a pasar a mi compañero. Dale, ¿qué vas a leer? Bueno, para arrancar, el club fundado 28 de septiembre de 1891 por la empresa ferroviaria URC, más conocida como Peñarol, porque quedaba en Villa Peñarol, fundada por la empresa y por obreros. Eso para arrancar. Fundado en 1891, es importante ese dato. Y bueno, somos más grandes por varias cosas. Sacando el tema del decanato, que no se va a discutir ahora, porque no, es irrelevante, solo hay un club en el mundo que lo discute. Sacando el tema ese, tenemos, como bien dijo él y bien reconoce, más Libertadores, más clásicos ganados, primer partido ganado en la cancha de ellos, primer partido ganado en la cancha nuestra, 5 veces le ganamos finales consecutivas por campeonato uruguayo. Bueno, el recordado clásico de 1949, cuando se aproximaba la goleada histórica, ¿verdad? Que no se presentan al segundo tiempo. Clásico de 1971, ocurre lo mismo. A los 55 minutos del partido, el Cacho Blanco, que después fue director técnico de Nacional, por orden de Chamendi, que era el técnico de Nacional en ese momento, se hace echar para quedar en inferioridad numérica y Nacional queda con 6 jugadores y no puede continuar el partido. Y son ese tipo de papelones, por decir de esa manera, que hacen el otro jugador para evitar las goleadas. Si bien ellos tienen en 1941 el 6-0, que Peñarol terminó en cancha dignamente, como tiene que hacer un cuadro grande, ellos no pueden decir lo mismo. Además de 4 veces que no se presentaron a jugar con nosotros, perdieron las 3 primeras finales de Libertadores que jugaron. Hasta el 60, hasta la década de 70 no lo conocía nadie. A Nacional solamente era conocido acá. Jugaron las finales intercontinentales contra cuadros. Bueno, en una ocasión el campeón no se quiso presentar porque no lo consideraban como un rival digno, porque tenían un juego brusco, que también lo dijo el técnico del Palmeiras en su momento, en el mismo año, en el 71. Bueno, y también fue el clásico del 71, que se hacen echar a 5 jugadores para no terminar el partido en cancha. Y bueno, ¿qué hace que un cuadro sea superior a otro? Fácil. ¿Quién ganó más? ¿Quién tiene más partidos ganados uno sobre el otro? ¿Son los 2 cuadros importantes? Sí. ¿Son los 2 más grandes de Uruguay? Sí. Sí, Peñarol tiene más títulos importantes, sí. Tenemos 5 Libertadores, 3 intercontinentales, una Supercopa, más campeonato uruguayo. Tenemos más, y a su vez,
tenemos más partidos ganados que ellos. O sea, No lo vean de noche porque va a dar sueño, por favor. ¿Qué más Bueno, ¿qué más hay que demostrar? No, es impresionante. La verdad que el alegato que hizo es impresionante. Eso, la verdad, eso lo juega quien lo ve. Cuando termina Bizanti. Y no es un tema de que sí o no. O sea, está a la vista. Los datos van arriba de la mesa. Solamente acá se discute eso. En todo el mundo ya se sabe quién es el más grande. Quién tiene más hinchada. Todo eso lo reconocen todos. Bueno. Luego de esta sarta de medias verdades, porque justamente Peñarol en lo que se basa es en la mentira. Arrancó con el PUR, primera mentira. Después arrancó en los años 70, cuando tuvimos la racha más larga que se tenga en clásicos. Entró a mencionar que no nos conocía nadie, por ejemplo, en los años 70. Como si el fútbol hubiera aparecido en 1960. La verdad que no sabía que el fútbol comenzó en el 60. O sea que Uruguay nunca salió campeón en el 50 ni en el 30. Y Uruguay no lo conocía a nadie tampoco, según esa lógica. No, señor, usted ya dijo una sarta de disparate. Déjame terminar. En el año 25, Nacional hizo una gira por Europa. Nacional, Peñarol no. Y le ganó a todo el mundo. A selecciones, a equipos, a combinados de selecciones, le ganó a todo el mundo. Peñarol, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo la FUF. Porque fue a lambetearle el culo a los argentinos y lo sacaron de la Asociación Uruguaya de Fútbol. 14 votos a 1. O sea, nadie lo quería ese cuadro. 16-1 para... Señor, entiendo yo. Bueno, está, muchas gracias por darme el dato. Busque otro ayudín ahí. ¿No lo utilicé? Como yo decía, no, ahora va a pasar la carta, no sé qué. Cartas, va a leer cartas, no se sabe de una novia. Bueno. Hay un dato que me parece muy interesante. Él dice que si un equipo es mejor que el otro es por la cantidad de enfrentamientos que han tenido entre sí. O sea que él argumenta que Argentina es mejor que nosotros cuando el fútbol. Yo diría que no, porque los clásicos no son lo importante. Lo importante son los títulos. ¿Y qué clásicos perdés? Nacional le gana una final 3-2 de atrás, perdiendo 2-0, se la ganamos 3-2, con un clásico anterior, con 9 jugadores le aguantamos. ¿Está? Empatamos y fuimos 0-0 y luego fuimos a ese partido de desempate y le ganamos 3-2 de atrás. Esas finales son las que cuentan, como cuando Uruguay le gana en el 28 a Argentina. Como cuando Uruguay le gana de atrás a Argentina en el 30. Esos son los clásicos que yo quiero. Estoy hablando yo, señor, por favor. Escúcheme. Yo voy a basar, porque si me pongo a hablar de todas las cosas que tiene Nacional, no termino más. Si se pone a hablar de cosas espurias, como mencionó en el año 71, no sé qué girada está diciendo ahí. Yo le puedo decir 35 cosas espurias de Peñarol y los choreos innumerables. Me voy a basar en los clásicos. Y en los años no me voy a basar en los clásicos y en las Libertadores, que es lo único que tiene Peñarol más que Nacional. Hablando de clásicos, señor espectador de Nacional, porque si es de Peñarol tiene que, le reitero que yo le voy a cambiar a usted de cuadro. Váyase, haga otra cosa, esté con la familia. Van a escuchar las verdades, que son a veces dolorosas. Porque el hincha de Peñarol, si se pone a estudiar, se hace hincha de Nacional o le gusta más Nacional. ¿Qué pasó entre Uruguay y Argentina, como mencionaba con los clásicos? ¿Uruguay y Argentina? Sí, señor, porque usted justamente hace unos días me dijo que prefería ser Uruguay, aunque tengamos 32 clásicos menos. Les ganamos los importantes. Nacional y Peñarol se han enfrentado casi 600 veces. 600 veces. Hasta los 80, Nacional estaba arriba de Peñarol. Recién en los 80, justamente hubo una dictadura que ayudó mucho a Peñarol, esas son cosas que no quiero meterme. Recién en los 80 nos pasaron en el historial. O sea, estuvieron, si son el PUR, ¿cuántos años atrás? Sume, desde que se nacieron, son hijos nuestros. Recién en los 80 nos pasaron en clásicos, en enfrentamientos. Señora, señor, Argentina y Uruguay tienen entre ellos mucho menos clásicos, tienen 32 más los argentinos. ¿Y usted cree que uruguayos creen que somos hijos de ellos? No. Le ganamos los importantes. Peñarol tiene hoy día, ¿qué serán? 12 clásicos más, 11. 20. Bueno, estás 35. 35. 20. Un 3% de los clásicos que no hemos enfrentado. 3%. Tanto por eso. A mí déjame los clásicos que te ganamos atrás. 30-21. A mí déjame esos clásicos. Déjame eso, déjame la gloria. Déjame los de atrás. Déjame las finales que tenemos 14-10, una cosa así. Más en finales. Le ganamos finales. Le ganamos 2 finales en 4 días. Señora, señor. Ah, no, dice que no se acuerda. Parece que se olvidan. Ellos
El fútbol nació en el 60 porque aparecieron las Libertadores, ahí Cataldi, una persona de un Colorado allí, una persona que hizo el Mundialito, personas que son de dirigentes, porque si usted va al estadio de Peñarol, que no quiero meterme, solamente quiero de los clásicos, pero un detallecito, el estadio de Peñarol, el del Bro, que le debe Bro y a Casal, todos dirigentes tienen las tribunas, Nacional tiene jugadores y un dirigente. Hay una diferencia de clubes abismal, pero vuelvo a insistir que me quiero circunscribir a los clásicos y a las Libertadores, que es lo único que Nacional tiene menos que Peñarol. Solo esas dos cosas. Y reitero, perdimos 3 finales seguidas. Una fuimos claramente robados, porque es... 5. ¿Cómo? 5 finales por campeonato uruguayo seguidos. Pero no, eso es irrelevante, lo seguido. Lo importante es quién tiene más. ¿Qué me importa si Argentina me gana 32 seguidos? A mí déjame la final del mundo ganársela. Yo me quedo con eso. Quédate con todos los clásicos. Lo que son por los bizcochos, como que Nahuel Pan no hizo un gol. Todo trucho, como siempre, esos clásicos que nos ganan. O que nos empatan, todos robándonos. Que el de García hace poco. Innumerables son hacia atrás. No importa, quédatelos. Déjame el de Demi Valdés en la final. Déjame eso, clásico. Déjame finales. Déjame finales. Como estas 2 en 4 días que le encajamos. 2 en 4 días. Piden el tiempo. Voy a emular a Mama Arismendi. Tiempo, juega la hora, terminando. Ah, claro, el de Mama Arismendi. 5-0 nos ganaron. Nosotros tenemos 6-0. Hace 80 años se sacan ese polvo. No se lo sacan más, señora. No se lo sacan más, señor. Déjame esos clásicos. Quédate con ese 3% más. Te lo regalo. ¿Qué más querés? 5, te doy 5%. Ganen más clásicos. Déjame esos. Que son los que valen. Bueno, si ya terminó el señor, voy a... Sí, terminé, señor. Para empezar, Nacional tiene más clásicos empatados que ganados. Ojo con ese dato, tiene más clásicos empatados que ganados, cosa que no Peñarol. Tiene más clásicos. 600 partidos jugamos, señor. Tiene más clásicos, 600 más clásicos ganados que 600 empatados. clásicos, señor. Una mención que nombró él en 1925, la gira, se comió 6 con Argentina, no pasa nada. Peñarol se va de la AUF. Justamente, Argentina nos ganó siempre hasta que apareció Nacional. Uy, tiene los primeros clásicos. No importa los primeros, quédate con los primeros. En el 1922 se produce la cisma del fútbol uruguayo, que también pasó en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Siempre se van. Y en Chile, que salieron porque habían controversia. Y después se pasó a la era del profesionalismo. Bueno, en el 1922 Peñarol quiso jugar la Copa Aldao, que era muy importante para la ciencia nacional. Ah, para nosotros, era para todo el mundo importante, señor. En esa época era Aldao importante, señor. Muy importante. Y eran importantes. Quería jugarla con Racing. Debían jugarla con Racing, pero Racing se había desafiliado de la AFA y había creado otra liga. Y la AUF no le permitió a Peñarol ni a Central Español hacer esos partidos. Peñarol con Racing por Aldao y Central Español iba a jugar contra Independiente. Al no permitir jugar, fueron a una votación a la AUF, que la perdió Peñarol Central por 16 votos a 1. Siempre pierde. Y Peñarol, sus socios votaron para que se juegue ese partido. Fuimos y jugamos en solidaridad con los hermanos argentinos, ¿verdad? Porque el fútbol es eso. ¿Quién te puede decir? Por amor fuera. ¿Quién te puede decir? Nos han traicionado siempre. Siempre traicionaron a la selección uruguaya. Recién ahora porque están vendiendo a jugadores, vieron el negocio. ¿Ah? Siempre traicionaron a la selección uruguaya. Siempre, en finales, en todo. Siempre nos han traicionado. Nos mandan jugadores. ¿Te vas a meter? No, porque... Entonces, solidaridad dice. Peñarol solidaridad. Peñarol, ¿por qué un jugador de fútbol no pudiera jugar? ¿Porque quién te lo dice? ¿El señor de traje y corbata? No, Peñarol fue a hacer lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. Las tribunas son todas traje y corbata. Y cuando volvió, se vio desafiliado de la AUF. Por alcahuete. Y ahí fue que se creó la FUF. No, por filas o como por alcahuete. Es un cuadro de fútbol que van a jugar. Un cuadro de alcahuete. Van a jugar al fútbol. Van a jugar al fútbol. Yo no le estoy faltando respeto, no me lo falte. Usted mina mi cuadro, mucho menos eso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nombró? Fue un alcahuete, señor. Fue un alcahuetero argentino. Él nombró, no, fuimos a jugar al fútbol, no alcahuetear. Fuimos a jugar al fútbol. Se le dijo que no, señor, no puede ir. ¿Y quién dijo que no? Está afuera, no sé si le fue para afuera, lo sacamos. Y ahí se quedó la FUF. Bueno, otro dato a mencionar. Jugamos tremendos equipos ahí, Bueno, ¿te vas a meter acá rato? Otro dato a mencionar fue que él nombró las tribunas, que tienen un psiquiátrico. Ahí en la nota que estaba muy bien, en el nombre de la tribuna. Y después tienen a otro dirigente. Un psiquiátrico, está diciendo que una persona que se. José psiquiátrico, y se suicidó en la cancha. Porque perdió la titularidad, digamos. Bueno, sí, no estuvo bien, pero eso es el amor a un club. ¿Vos lo demostrás así? ¿Usted, esa solidaridad, señor? Matate ahora entonces. ¿Qué está diciendo, señor? Lo voy a matar con palabras igualmente y con argumentos. Para empezar, yo doy datos concretos. No crean en las falacias que dicen, no, porque según tu lógica, esto y lo otro, no. En 1900, otra cosa, porque Peñarol tiene más títulos uruguayos que Nacional. En 1916, Delgado reconoce
No lo conozco. La fecha, manda una carta, en el 38 lo mismo. El presidente. Bueno, En el 36, perdón, en el 38 fue que no empieza. eran como nosotros, eran más cultos que nosotros. Exacto. Por eso presidió. Si él se quiere llamar Fernanda, yo lo respeto, pero te metes a cada rato. No es un tema de respeto, no. Es un tema que se fue una transición. Ah, yo digo que te llamás Gastón, no, te llamás por eso. Fernanda, dale Fernandita, dale. No, Quería decir, si te mando una cómoda, Fernanda. Esos son los argumentos que puede dar él porque no tiene argumentos. Son argumentos tontos. Argumentos tontos. Vas a decir que desfiló Nacional en el. Como lo hace él. Los 25 años Fue una transición que se dio en 1910. Ya la empresa ferroviaria quiso desvincularse de la sección del fútbol. ¿Por qué? Porque en Villa Peñarol ocurrían muchos incidentes de violencia y se quemaban vagones. Entonces la empresa perdía plata. Y ya en 1910 quiso desprenderse. Oh, sí. Y no se dejó. En 1913 ocurre la transición, que ahí fue cuando se separa la empresa de la sección de fútbol, en un mutuo acuerdo. Empresa, equipo de cricket. En 1914 tenemos la personalidad jurídica, la asociación civil, firmada por el presidente de la República, José Valle Ordóñez, y el ministro, Feliciano Viera. Todo eso es lo que nos avala. Traje corbata, no sé. Todo eso es lo que nos avala. De hecho, en el 1913, cuando se da la transición, el CUR, que estaba en el campeonato, estaba jugando, cambió el nombre de Peñarol, que ya en realidad ya era conocido como Peñarol porque el CUR era difícil de pronunciar, porque es una sigla, y ya era conocido como Peñarol. Es más, en el primer libro de la Historia Nacional homologado de 1924, antes de 1913, en el libro ya lo nombraban como Peñarol, y ya lo nombraban como decano. 7 veces en el libro, del primer libro de la historia del Club Nacional de Fútbol, o de Fútbol. Pobre la gente de Alio, perdón, discúlpenlo. 7 veces. Era decano, Peñarol. 7 veces nos nombran como decano. Así nos nombraban. Antes que Alio también. Bueno, eso lo escribió la gente nacional, no lo escribí yo, la historia nacional. Sí, lo escribió Nacional, sí. Y homologó por ya está, si papá lo dice, Elena acepta. Esos son los datos reales. Si papá Delgado lo dice, es así. Si Nacional lo dice, está bien. Terminó. ¿Qué dice, señor? Ahora decimos que no y se le queja. Eso Delgado no lo escribió solo Delgado, libro, señor. Sí, argumente con lógica. Pero entonces Alio no es el decano, entonces no era Alio en esa época. Y con buenos argumentos. Pero Alio en esa época. Y con buenos argumentos. El primer libro del Club Nacional de Fútbol, de su cuadro, 1924, ya nos nombraba como decano y nos reconocía como Peñarol, como todo. El único club de Uruguay y del mundo que no nos reconoce como Peñarol son estos señores. Por ejemplo, ¿alguien le cuestionó al Torque por el cambio de nombre y se metió en una empresa? Nadie le cuestionó al Torque. ¿Por qué? ¿Por qué usted no le cuestiona al Torque el cambio de nombre? ¿A Torque? ¿Ustedes robaron el otro día, el fin de semana? No le pregunté eso. ¿Por qué perdón. ¿Por qué usted ¿por qué no se preocupa y se interioriza en qué pasó con el ¿Por Torque? Sí. ¿Por qué por Peñarol? Pero es el mismo club, se cambió el nombre nomás. Peñarol es lo mismo. No es un equipo de cricket, una empresa inglesa. Ustedes que son ingleses, uruguayos, ¿qué son? No saben lo que son. Criollos, no saben lo que son. Se quisieron separar, Pena se quiso separar, señoras. Club Atlético Peñarol, Club Atlético, abarca muchos deportes. Y ahí se separó. Y se quedó con la sección de fútbol. Ahí va. Por eso mismo, en el campeonato... ¿No tenían cricket ahí? Sí, y ahora tenemos rugby, tenemos boxeo, ¿no tenían cricket ahí? Tenemos básquetbol, tenemos todo. Y en 1913... Básquetbol tiene, sí, ya pasó, el día fue un clásico perdiendo. En 1913, el campeonato, o haciendo la transición, estaba el CUR en una posición y el Peñarol absorbió los mismos puntos del CUR. Y siendo que si fuese un cuadro nuevo, debería haber empezado en la tercera división. ¿Cómo va a terminar esa hora? No, usted estuvo, yo no le interrumpí, usted terminó. ¿Me interrumpió? Sí, por eso yo le interrumpí a usted. Y no sé, que se habló de Uruguay, Argentina. Yo como uruguayo prefiero ser uruguayo toda la vida. Ahora, ¿quién tiene mejor fútbol? Y yo eso lo dejo a criterio. En el mundo es reconocido Argentina por encima de Uruguay. Sí, le ganamos más finales, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen la goleada del 6-0 porque tuvo un cuadro digno que terminó en los 90 minutos. Ellos, además de no haberse presentado en 4 oportunidades, estuvo en 1949 no salieron al segundo tiempo, por miedo a la goleada. Porque en 1949 teníamos la base del Maracaná, que salimos campeones del mundo. Teníamos la base del Maracaná, era de Peñarol. En el año 50 salió campeón nacional en Uruguay. Sí, o sea que el año campeón del mundo, en el Uruguay, en el campeonato nacional. Y en la base. Y en el 71, la pasta base. En el 71 también salió campeón del mundo nacional, la primera vez que sale campeón. ¿Salió campeón del mundo en el 71? ¿Cómo señor? El 71 salió. No, la primera Libertadores en el 71 recién, porque habían perdido 3 finales antes de Libertadores. ¿Va a seguir? Y bueno, y esos son los datos, lo que está arriba de la mesa. El cuadro tiene más empates que victorias sobre Peñarol y se tiene más grande.
Y sí, lo que importa es quién tiene más partidos ganados, sí. Y Uruguay nombró clásicos 3-2. 3% para zarpados cantidad de clásicos. Quizás el quinquenio me parece. El clásico del intermedio fue muy importante para Nacional. Quizás salió algún campeón. Quizás algún partido de vuelta le dimos al después. quinquenio. Quizás algún partido de vuelta le dimos al quinquenio. Porque ellos protestan y hablan de Carrasco, no sé qué. Porque ellos tuvieron la oportunidad después de ganarnos nosotros y no nos ganaron, perdieron. Por eso fuimos a jugar con Defensor. Esa es la diferencia de los clubes como instituciones, que no quería entrar en esa, porque la diferencia realmente es abismal. La deportividad de Nacional, la solidaridad real de Nacional para con el Uruguay, lo ha demostrado siempre. Cuando nos hemos presentado a jugar representando a la selección uruguaya de fútbol, porque el KURK, ay, no se puede pronunciar, es muy difícil, KURK. No, KURK es una sigla. Estoy hablando yo, señor KURK. No ¿Puedo jugar KURK contra la Nacional? Qué complicado que es, complicadísimo. Claro, por eso son todos tartamudos, no sé qué les pasa. Es una sigla, KURK. KURK es una sigla de cricket, pero está, supuestamente cricket, Central Uruguay, Ryan, no sé qué, tenían cricket y tenían fútbol. Y está, después Pena se quiso separar, hizo el Oriental, después vino Nacional, se nos llevó los elitistas, después formó Peñarol. Siempre es así este tipo de gente, no son criollos como nosotros, no son universitarios como se fundó Nacional. Así es como nace el fútbol en Uruguay, con equipos ingleses, alemanes, y no se quedaron con esa gana de ser de otro lugar, como acaban de escuchar, que no les gusta mucho, que prefieren a Argentina por sobre Uruguay, una cosa que nunca me imaginé que iba a escuchar esto. Ellos prefieren haber perdido la final del 30 y del 28. ¿Quiénes son ellos? En el 87, que le ganamos allá. En el 2011 le ganamos ahí. ¿Pero quién dijo Prefiere eso? Ay, jugar mejor que nosotros. ¿Qué es jugar bien? Jugar bien es ganar, señor. A lo nacional, a lo Peñarol, ¿sabes cómo se gana? Choreando. Y a una que otra cosa que yo no puedo negar, que Peñarol en una época tenía un buen fútbol. En los 60 era un equipo poderoso. ¿Sí? ¿Quién no niega eso? En el 82, cuando ganó a Libertadores, sí, me encantó, espectacular. Pero lo que pasa es que ellos generan una máquina de humo que tapa otras cosas y encajan cualquier tipo de dislate, de tontería para minimizar a Nacional o para ellos maximizarse, cuando no es así. La realidad no es lo que ellos plantean. La realidad es la realidad. Y la realidad es que Nacional, si bien tiene menos clásicos, tiene los clásicos importantes. Tiene los clásicos que valen. Un 3% menos. Jugamos tantas veces. Y yo he visto, en estos 30 años que veo fútbol, desde que soy chico, cosas y choreos de Peñarol que son impresionantes. Manipulaciones en la liga para ganar un quinquenio. Para ellos ganar 5 seguidos es mejor que ganar 7 alternados, porque no les da la matemática. Por eso les cuesta también aceptar que no son el KURK. ¿Por qué? Porque necesitan esos 3 clásicos más y son 4 copas más, una cosa así. Están desesperados por tener un poquito más. Hay un problema de autoestima en ese club. Es un problema de autoestima que nos ha dejado tirados siempre. En el 59 que hubo una final de Copa América que nos dejaron tirados para ganar Peñarol a Nacional una copa. Dejan tirados con sus jugadores, toda la historia lo han hecho. Recién ahora, como vieron plata, empezaron, por eso mandan sus jugadores ahora y llorando que querían parar el torneo. Son así. Ellos buscan solamente ganarle a Nacional como un campeonato aparte. A Nacional, sí, le encanta ganarle a Peñarol, pero me decían viejos de Peñarol y de Nacional, porque yo no solamente me he informado a través de las redes, de Wikipedia, de libros de Nacional, de Peñarol he leído también, me he ido a la Biblioteca Nacional y he hablado con viejos, y los viejos te dicen, siempre fue igual, el hincha de Peñarol es un poco radical, un poco fanático y un poco antinacional, que eso también te trasluce a que son más hinchas de Peñarol que de la selección uruguaya de fútbol. Y Nacional no es así. Hoy día capaz que se empezó a equiparar un poco, que los hinchas de Nacional son más hinchas de Nacional. Pero en general, el hincha de Nacional era pro Uruguay a morir y mandaba a sus jugadores, y los logros más importantes de Uruguay lo tuvieron con jugadores de Nacional sobre todo. El 50 la única vez que le tuvo un poco más Peñarol en cantidad de jugadores, pero la importancia de los jugadores de Nacional fue clave. Por eso no es casual que en el 50 el campeón uruguayo fue Nacional. Ellos fueron muy solidarios con los argentinos y yo no sé si esa solidaridad después se vio reflejada en esas 3 finales que nos ganan al principio, en los 60. Que Nacional perdió 3 finales contra equipos realmente importantes. Las 2 copas que tiene Libertadores, Peñarol primero, la del 60 y el 61, si usted la analiza, ganaron 3 partidos cada uno. Fue Catali que armó una copa ahí nueva. Nacional competía.
¿Competía Nacional en esos 3 partidos? Qatar armó y jugó con una copa. No lo ganó. Llegó a los campeones nomás. No, pero es lo que te estoy diciendo. No lo ganó Nacional, no estaba Nacional, porque eran 7 cuadros. 7 cuadros. Quieren comparar esa copa con la del 88 que Nacional ganó no sé cuántos cuadros, ganó 15 partidos, una locura. Ni sabe cuándo Y le ganamos acá, no importa, ganamos. Le ganamos acá a Newell. Ellos nunca dieron la vuelta acá en Uruguay, nunca la dieron, no saben lo que es. Dimos de vuelta afuera. Lo mismo- Nacional nunca ganó una copa de visitante. Nunca ganó una copa de visitante el Club Nacional. Con nuestra gente la ganamos nosotros, no precisamos ganarla afuera. Nacional es el equipo uruguayo que en Libertadores ha ganado más partidos afuera. No solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. O sea, ¿Copas? permítame, en la Copa Libertadores, el equipo que más tiene partidos ganados en el exterior es Nacional. Peñarol no era el que ganó afuera, pero fue a ganar cuando los partidos eran esos neutrales, porque siempre se comía la cocoa de visitante. Y acá ganaba 1-0, a veces saber que como uno. Y otro detalle, el equipo más goleado de la Copa Libertadores, Peñarol. El equipo más perdedor de la Copa Libertadores, Peñarol. El equipo que más perdió afuera, Peñarol. Sí, ganó 5 Copas Libertadores porque ganó las 2 primeras, esas 2. San Lorenzo vendió la localía, eran los dirigentes de Peñarol. En ese sentido, Peñarol tiene un 3% más de clásico, carretero. Agreguen clásico. 20 clásicos más. O 30, le da un 10 más. Quédate con todo lo del intermedio, quédate con los clásicos que Yo vos te hablando quieras. con hechos, 20. Él era la Que se quede con sin los argumentos. clásicos que es como Argentina, que dice, tenemos 32 para ustedes. Y luego le dice, sí, fíjate en el escudo. Tengo 2 estrellitas ahí, una te la gané a vos. Yo qué sé. No, perdón, 2 se la ganamos ellos. El escudo Uruguay tiene 4 y se le ganaron 2 a Argentina, lo corrí. Una a Brasil y otra quién es el que le ganamos la primera copa, creo que fue a Suiza, no importa. En el 24. Obviamente con un plantel todo nacional, porque ellos estaban en la FUF. Estaban en la FUF jugando contra el Wander B. Y todavía le ganamos una de las copas, esa es una cosa de loco. Señora, señor. ¿Hasta cuándo va a seguir? Y bueno, hasta que Nacional Gane la cuarta. sea menos. Que Nacional gane la cuarta. Ellos no tienen Recopa, no tienen Interamericana. ¿La Copa tenemos? ¿Cómo en la Supercopa tenemos? A los 40 años se la dieron. En ese sentido, que quería bien, gracias. Peñarol tiene algo más que Nacional, los dirigentes, los de traje y corbata. Más gente. Cuando Nacional hizo hubieron 2 huelgas, Nacional iba primero. Qué casualidad que siempre hacen la huelga, ellos ahí meten presión cuando Nacional necesitaba para salir campeón. Nos cagaron 2 títulos más. Otro detalle, ellos hablan de que los dirigentes, los de traje y corbata, que son los que mandan en Peñarol. Usted fíjese la cantidad de presidentes que ha tenido Nacional y los presidentes que ha tenido Peñarol. Mucho más hemos tenido nosotros que ellos. Somos mucho más democráticos. Ellos son mucho más señores feudales, millonarios, y que están expresidentes, metidos mucho en el poder. Peñarol es parte del poder. Arrancó como una empresa importante ferroviaria. Después, hoy día estuvo vinculada al poder. De hecho, el estadio hicieron una presión para que den 5 años más de garantía para el préstamo, para que lo pudieran pagar. Siempre están vinculados al poder. No quiero hablar del poder de Argentina, de Perón y de Damiani, no quiero hablar de eso, de ese tipo de poder. Pero Peñarol está parte del poder, del status quo. Siempre ha sido así. Se jactan de ser del pueblo, pero es falso, es una otra mentira. ¿Está? Sí. Aunque él es, aclaro, él es de Nacional, aunque él habló, se dedicó todo el tiempo a hablar de Peñarol. Sí, obvio. El Nacional es enorme, no puedo hablar. Estoy 20 minutos hablando. Estuvo todo el tiempo hablando de Peñarol. Por segundo, el tema, porque dijo muchos disparates que ya se me fueron. Busca la lluvia ahí, una cosa que voy a decir, no la voy a leer, eran cartas de José María Delgado y de Valle Ordóñez. Irrelevante. Irrelevante, ¿por qué la trajo? Y por si acaso. Para la gente, para la información a la gente. La gente busca, no es idiota la gente, no la subestime. Sí, uno buscaba, porque no sabés, le damos 20 clásicos más, no compartir. 30. Mentira, no son 20 clásicos, nada. No son 20 clásicos, eso no importa. Bueno, importa o no importa. Sí, pero para vos no, si me decís 10, 20, Usted dijo que no le importa. te doy más, no importa, no quiero entrar en el chiquitaje en estos argumentos. Chiquitaje, 3% más de clásicos, para matar vos. Ganaron el intermedio otra vez, repito, tiene más. 2 finales en 4 días. No me dejan hablar, o sea, ellos son así, pero los autoritarios son los Peñarol, pero él es así, no te deja hablar, no te da la palabra. Bueno, para empezar, de todos los disparates que dijo, ya no sé ni por... 2 veces dijiste que no sabía cuál es. No sé ni por cuál empezar. El tema de la autoestima que nombró, un psicólogo me dijo, los hinchas de Nacional tienen la autoestima baja, todos. Me dijo, Nacional puede ganarle 5-0 a Peñarol, que van a estar mal, porque los Peñarol los van a seguir gastando
y descansando, y ellos se van a sentir menos porque tienen un complejo de inferioridad tremendo. Por eso son conocedores de la historia de Peñarol, como les Porque digo, me gusta el fútbol. y no de la de Torque, por ejemplo. ¿Te gusta el fútbol y sabes de Peñarol? Comparó a Torque con el PURC. Una cosa increíble que va a pasar esto. No comparé, cambié la transición del nombre, que No tiene nada que ver. nadie dijo nada. Se separó Peñarol de la empresa, fue sacar el fútbol de Villa Peñarol por los incidentes que había. Ese fue uno de los acuerdos, ¿verdad? Incidentes. Que no importa, eso no viene al caso, porque eso es reconocido por todos. ¿Por qué? Porque ellos solamente, mirá, si tendrán complejo, que en 1991 hicieron una comisión para hablar del decanato de Peñarol. Formaron una comisión que se centra en el decanato de Peñarol. ¿Por qué no es el decano de Peñarol? Y para darle a los hinchas la falacia que repite este señor. Las tonterías que repiten ese señor. ¿Cuáles son las falacias? Se formó atención esto, se formó una comisión para hablar de la historia de Peñarol. Increíble, inédito, solo le pasa a un cuadro acomplejado que se siente menos. Eso van al psicólogo para que el psicólogo te ayude. Al final, son el psicólogo que quiere ayudar a Peñarol. son irrelevantes. Para que no tenga mitomanía. Y se enoja con el psicólogo. ¿Qué le pasa? ¿Qué Yo fuimos a hacer un estudio, no es así. Vamos a hablar de vivo, ¿no? ¿Cómo va a hablar? Era gente muy culta la que fue en esos decanatos. Gente culta, con datos. Tal es así, tan culta que no tienen pruebas, solamente argumentos verbales, no tienen pruebas jurídicas ni legales para demostrar que no es así. ¿Por qué? Porque saben que no es así. Porque si vos tenés pruebas legales, vas a la justicia y decís, no, esto no es así. A la justicia. Y nadie lo hace, vas a la legalidad. Para que vaya preso Peñarol, vas al marco legal. Ellos no pueden ir porque no tienen pruebas. Es el Ministerio de Educación y Cultura. Solo verbales. Y que le dan esa comisión para ver a la gente como el fútbol uruguayo para que estudien. decayó y solamente eran los clásicos acá, ¿no? Dejamos de ganar copas internacionales. Hace 3 años, el 89 fue la última copa que la Nacional ganó. Para empezar a hablar de eso. 91, 2 años. Para empezar a hablar de eso. Decayó. Bueno, pero 90, ahí ganó el Quiqueño. Decayó. Ellos lo hicieron decaer. No me deja hablar, interrumpa cada rato este señor. Increíble. Pero los autoritarios son los Peñarol del ojo, acuérdese de eso. Nacional nunca ganó en el Monumental, nunca ganó en la Bombonera en los 90, nunca ganó en el Santiago Bernabéu, nunca ganó en el Giuseppe Meazza. Y Peñarol sí, porque es un cuadro grande, por eso es más reconocido mundialmente. Plaza ganó el campeón del siglo y ganó una copa de vuelta. Por eso sí, Plaza más grande que Peñarol. Pero Plaza no tiene Libertadores, es una tontería. Él tiene esos tipos de argumentos y analogías tontas. No le ganó. Tontas. Muy tontas. Nunca ganó el Giuseppe Meazza, la suerte de que era Giuseppe Meazza. ¿Cuánto? Nacional. ¿Cuándo vamos a jugar con el Inter mañana? ¿Qué estás diciendo? Peñarol ganó la Copa Intercontinental al Real Madrid. Ellos jugaron contra Nottingham Forest, no sé, era un equipo fuerte en esa época, señor. Usted le ganó está en la tercera división. Está ahora, pero no estaba antes, señor. Por eso no saben historia. Después le ganaron al Panathinaikos, que siempre era un cuadro. En el Panathinaikos. Perdón por la pronunciación, disculpe, mi griego. Le ganaron al Panathinaikos porque el Ajax no se quiso presentar. O sea, no le ganaron ni al campeón. O sea, tienen una intercontinental que si la jugaban contra el Ajax la perdían. Le ganaron el Aston Villa. En aquella época era fuerte el Aston Villa en el 82 Peñarol. Yo no estoy jugando, no estoy diciendo eso. Estaba Johan Cruyff, jugadorazo. Se cagó, no quiso jugar con nosotros. Y por todo eso. Le ganamos al PSV de Koeman y Romario, no importa. No deja hablar. Perdón. Tengo mucha verborragia. Continuamente mucha pasión. Somos muy pasionales los bolsos, no somos fanáticos mal, somos fanáticos de pasionales. Viste, primero los primeros son radicales, ahora somos fanáticos, pero fanáticos cito cariñosito. Son muy tontos los argumentos que tiene, lamentablemente, muy bajos, las analogías que hace, las conclusiones que saca de mí. No, entonces porque él dice que Argentina, yo no digo nada. Él lo dijo, señor, yo digo lo que digo. ¿Quién juega mejor que nosotros? Lo que digo. ¿Quién juega mejor? Mundialmente se sabe que le preguntas a la gente y te dice que no es uruguaya, sacás de afuera, que no es uruguaya, te dice Argentina no juega en fútbol. Y te dicen Argentina. O sea, Argentina predominó mucho más tiempo. Te dicen. Predominó más tiempo en la historia que nosotros. ¿Predominó la historia? Por favor, siga hablando. Te voy a dejar hablar. Y bueno, no hay mucho más que agregar, ¿no? Un cuadro que tiene más empates que victorias contra el rival, tiene menos copas internacionales importantes, como dijo Wilson Méndez. ¿Estás hablando de Uruguay y Argentina o estás hablando de Nacional Peñarol? No sé qué estás hablando ahora. Hay copas y copitas. ¿Estás hablando de Uruguay y Argentina? Hay copas y copitas. ¿Tengo que defender a Uruguay y de Argentina ahora? No sé qué estás hablando ahora. Hay copas y copitas. Peñarol es el más reconocido mundialmente. Yo respeto a Argentina, pero tengo que argumentar contra Argentina, argumento. Eso hace lo que tú quieras. No, porque estás hablando de quién estás hablando, ¿de Nacional o de Uruguay? Él nombró Uruguay y Argentina. Esto por suerte era grabado. El que nombró, el puso el ejemplo de Uruguay y Argentina fue él.
Por eso yo lo replico. Acá estamos hablando de otra cosa. Quería mostrar lo que son. Si vamos a hablar del chat, podemos hablar de cualquier bobada. Lo que hablamos por privado no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Punto número uno. Eso va a empezar. Y bueno, y el tema que dice de los presidentes, de Peñarol, del poder. Sí, Nacional también estuvo vinculado con el poder. Tuvo gente vinculada en el poder. Le hicieron la cancha, bien. Ah, gracias, me recordó, la cancha. Bien, muy bien la cancha de Peñarol, Cuando le hicieron la cancha de Mieri y se lo reformó la. Cuando él tocó el tema de la cancha, yo respeté su tiempo. Y Nacional le ganó ahí por eso más. Y acá replico ahora. Nacional también le ganó. Pero claro, eso no te lo dicen, porque vos pasás por la cancha. ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué cosa? Nacional tiene un préstamo con el Globo, ¿usted no sabía eso? Infórmese. ¿Para reformarla? Sí, no sé. Para reformarla. No que no es mía. No sé si para reformarla. Para los baños químicos, para la silla de plástico. Somos pobres, no somos un equipo pobre. Somos un equipo pobre. Tenemos un presupuesto mucho menor, por eso le ganamos con un presupuesto menor en torneo. El presupuesto, tiene un presupuesto este equipo de $1.000.000 siempre. Y se gana Wander y le hacía Wander, los equipos que son humildes de desarrollo. A cada rato mete bocados tontos, como el que acaba de meter, le hacemos la Wander, que como Wander no puede editarlo. Editarlo sí, pero se jactan de ganar a clubes humildes, que están en desarrollo. Es tonto. Los roban todavía, no. Es tonto lo que todo hincha que no es de Peñarol sabe que Peñarol es un club de poder, ese club del status quo. Y bueno, eso acomodado. Eso es lo que dice el señor. Son datos. Eso es lo que dice el señor. Tienen el Palacio Peñarol, el tremendo palacio, en el Cordón. Villa Peñarol era un Peñarol, pero la cancha después tiene Esposito. Pero después eran el equipo, después cuando se fue Peñarol en 1913 era el Gas, allá en el barrio sur. Y ahora y la cancha de Peñarol era el Camino Mangangá. Son como están descuartizados, una cosa extraña. ¿Y qué tiene que ver eso? La ciudad está siempre ahí, la blanqueada, la ciudad está ahí. ¿Qué tiene que ver eso? La ciudad es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Ellos no se saben ni dónde vienen ni quién son, no saben, no se entiende nada. Estoy en el Peñarol es buenísima, está buenísima, es muy divertida. Y las copas, al Tao y eso, y ahora las rechazan porque tenemos más. En el año 3040, cuando la Copa Libertadores pasa a ser otra copa, y Nacional gane más, la van a cumplir así. Nada, no importa. Bueno, él es así. Nosotros vamos a perdurar, Nacional va a ser el mismo, Peñarol se va a llamar, otro nombre va a tener. ¿Cuál es estos argumentos? Voy a levantar la voz porque él tapa, porque no deja hablar, porque no puede. Pero hace 2 horas tapan. No puede. Usted habló también, si no hice mucho por tiempo. Avísame. Avísame. Cuando usted hable, yo voy a empezar a interrumpir como usted lo hizo. Dele la palabra. Estos son los argumentos que tiene. Me estaba durmiendo, disculpa. Las tonterías que tiene. Ahora yo voy a interrumpir igual. Yo he visto debates de Nacional y Peñarol, y usualmente los de Peñarol son muy poco profesionales. Entonces yo dije, ¿por qué voy a ser profesional si ellos no son profesionales? Tiene que ver, ¿por qué no puede dar el ejemplo? Vine a hacer el mismo estilo que ellos. Uno tiene que dar el ejemplo, no como. No. La gente quiere reírse de la casa. Y usted, Luciano, somos dos amigos. Los debates que se han hecho en yo le dije a usted, no me desafíe en este tema. No me desafíe por usted, Peñarol. Por lo que se está viendo ahora, yo mostré respeto, mostré argumentos sólidos y jamás. Muy sólidos. Nunca digo ningún argumento. No hice analogías. Y siempre hablando con la verdad y con datos, no hablé del año 3040, no sé qué pasa en 3040, no me interesa lo que pasa en 3040, pero... ¿Cómo que no? Bueno, usted también te pasa a sus nietos, sus tataranietos, no, me importa, mi nieto, me importa el futuro. El que no sabe matemáticas somos nosotros, pero mis nietos en el 3040 van a estar vivos, increíble. Y capaz que se inventa algo, no se sabe, no sé, usted ya dijo no sabe cómo es el futuro. Todo puede pasar. Insólito, lo acabo de escuchar insólito. Editalo eso, por favor. Editor. No, dejalo. Nacional no borra nada, Nacional no borra la historia. Nacional borra. Esto es un papelón. Nacional tiene su Nacional borra el alta, escondió el alta, porque eran elitistas, el alta era elitista, la escondió. ¿Dónde está el alta? Se forman cuadros sin alta. ¿Por qué no está el alta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me toca a mí. El acta. ¿Qué tema el acta? Está escondida. La verdad que nace un niño. La desaparecieron. En medio de Tacuarembó nace un niño. No lo anota, no le hacen nada. No le hacen una cédula. Y no existe porque no tiene la cédula. La ciudad se forma, no tiene acta. No tuvo acta de fundación. No tuvo. Se juntaron, vamos a jugar, fueron y jugaron. Tuvo, sí. Y está ahí. ¿Qué le prendimos fuego? ¿Que la escondimos? ¿Qué pasó? Yo que sé, tiene un acta, es irrelevante un acta de fundación. Para mí eso no tiene relevante, como por los parientes nacionales es tan relevante, no, que el CUR, que esto, que lo otro, si es. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. El CUR no es Peñarol. Se llamaba CUR Peñarol. El primer libro de la historia del Club Nacional de Fútbol de 1994 lo reconoce. Y él, Luciano, ¿quién sos? Está bien, no soy nadie, muy bien.
¿Tu tribuna? ¿Qué tribuna tenés? ¿Qué codo? ¿Tienen un codo? Hay una silla plástica con el nombre de él. Silla de plástico. Lo que pasa es que Nacional... Carísima la silla, 6 millones. Va a seguir, señor. Nacional... 6 millones para comprar silla en baño químico. Me rompió 4 veces, escuché, no sigue, no, sí. Bueno, ahí va. ¿Qué estadio de Peñarol? La verdad que es una cosa, es muy hermoso. La verdad que es un estadio FIFA. Ahora la AUF dijo que se van a jugar los 2 partidos en Uruguay. En el campeón del siglo salieron los de Nacional como Bataclan. ¡Ay, no lo hemos dicho ni un partido! En el no porque central. No, y me parece que es lo que corresponde. Se están cayendo las chapas, amigo. ¿Cómo vas a jugar? Doña, hoy no tiende la ropa, doña que juega la selección. No tiene. Está malo. Tiende la ropa a la vecina de Juan Nacional. Mira cómo está malo. No interrumpen. Bueno. Doña, saque la ropa del sol que juega la selección. Sale por la tele, no va a ver el mundo entero. No seas malo. La cancha de Nacional tiene un poquito más de historia que la de Peñarol. Un poquito más de torneos internacionales que la de Peñarol. Sí, lo reconozco, es verdad, todo eso es verdad. ¿Y? Un poquito más de años que la cancha. Tiene bastante más, porque él tiene un complejo de inferioridad. ¿Qué pasa tu hijo? Él tiene, no puede ser menor, él tiene un complejo de inferioridad. Bueno, por eso siempre dice un poquito. Un poquito, por el complejo de inferioridad que tiene. Tiene más. Tenemos un complejo de inferioridad nacional muy importante. Porque realmente no tenemos ningún título que jactarnos ni nada que jactarnos. Ellos basan todo en clásicos. Más empate que victorias tiene el cuadro más grande. Uno de los empates fue el que nos robaron. Peñarol, justamente lo que uno sabe es que es bastante complicado. Defensor no se presentó a una final por el choreo nacional. Increíble, insólito, inédito. Wander no se presentó tampoco a finales con Peñarol en los años 30. Nacional y ¿Cuál? ¿Qué final? Dígame. En los años 30, decime el dato, pasámelo porque no la tengo. Bueno, googleá, yo qué sé. ¿Cómo googlearlo? Ahorita te voy a googlearlo. ¿Tengo que darte el dato exacto? Entonces no lo estudiaste porque decís Nacional. Yo tengo entendido que Wander, mira, voy a tirarte en el 30. No sé el dato. No sabe, no sabe, inventa. Si usted no sabe, si usted no googlea. En el 31 Peñarol no se presentó con Wanderers para que Wanderers gane el torneo para evitar que Nacional gane. Eso sí, que argumentaron que tenía calor. Viste que a la gente que tiene frío, la gente con el pecho frío, el calor les hace mal. Entonces no se presentaron. Busquen los datos porque son todos falsos la mayoría. Búsquelo. Y si no son falsos, él está mintiendo. Año 31. Y cuando Pará, ¿3031 o 1931? Porque me confundí. No, 3000 es a futuro, estamos hablando del pasado. En el futuro posiblemente Peñarol inventará alguna cosa, algún tipo de robo. Siempre, porque Peñarol siempre está creando, está innovando. Creó la Liga de Guardia Fútbol, posteriormente llamado AUF, la creó el CUR Peñarol. ¿En qué idioma hablaban en esa época? ¿En qué idioma hablaban? En español. En español, mirá, Emma. En español hablaban en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ves que no sabe nada. Creamos también. Todos eran ingleses, señor. Eran ingleses, alemanes. No eran todos ingleses, está equivocado. Bueno, pero eran ingleses. Hasta que apareció Nacional, que era el primer club criollo de América, señora. Bueno, ¿va a interrumpir? ¿Cómo voy a hablar yo? Me toca hablar a mí, pero inventamos la Copa Libertadores. Yo sé que tiene problema autoestima. La inventó Peñarol. No, yo le dije anteriormente. La inventó Catalán, obvio que la inventó. Iba a ser lo mismo que él. En el 60, antes. Iba a ser lo mismo que él. Iba a interrumpirlo cada rato como lo hizo el señor. Bueno. Como él no puede dar el ejemplo, yo tampoco lo doy. Bueno. Y bueno, por algo quemaban los vagones allá en la Villa Peñarol. Es otro tipo de cultura, señor. El estadio de Peñarol, como decía, Plaza le dio la primera vuelta. Impresionante. El estadio de Positos. Peñarol ganó el primer partido en el Parque Central. No, Nacional. El primer partido fue empate entre Nacional y Peñarol. Hablando de elitistas, porque me gustó eso que me dijo de los elitistas. Pena, fue un jugador de Peñarol, quiso hacer un equipo criollo. O sea, es extraño, ¿no? Quiso Pena, armó un par de con socios y con hinchas, armar un club criollo. ¿Qué quiere decir criollo? De uruguayos. Y le dijeron que no los dirigentes del CURC, porque no eran uruguayos. No les interesaba eso. ¿En qué año? Luego se fue en el año 12. 11 o 12. Búsquenlo. ¿Por qué tenemos que estar enseñándole todo? No, si no sabe, usted tampoco. Pero estás hablando en serio. En serio, te digo, que el Oriental lo armaron ahí, creo que fue en el año 11, que se quiso armar un cuadro de criollos. Que estaba Nacional de Criollo y quería armar uno, con los colores de Artigas, pues como Nacional los tiene, ¿viste? ¿Y qué pasó? Le dijeron que no. Entonces el tipo después se fue para Nacional. ¿De Montevideo? Sí, Nacional, el primer club criollo de América. Primer club criollo, no sé si del planeta Tierra, de todos los clubes de los nacidos en un mismo... ¿Qué pasa? Claro. Sí, porque ¿qué pasa? El fútbol indio no solamente vino a estas costas, puede haber estado en la India, puede haber ido por otras partes del mundo, y si un club de indios armaron un club de la India llamado el Bombay,
Ya estamos con las analogías, con las hipótesis, la falacia, la India. No estoy dando de una explicación, porque le dije el mundo. No sé si fue el mundo, porque capaz que creo que fue en Centroamérica un equipo justamente de criollos de Centroamérica, fue antes que Nacional. Mirá los detalles que me detengo, ¿no? Por sus interrupciones. Entonces, quiso armar ahí ese pena, se fue a Nacional. Y Nacional le dije, se fue con los elitistas, que le armaron el Bristol. Nacional tenía muchos clásicos, Kurk, Bristol y después Peñarol, el actual. Se fue con los elitistas y después se fue a qué cuadro? A Peñarol. Y ahí armó el equipo, justamente ahí armó toda su banda y armaron a Peñarol en 1913. ¿Qué pasa, señora, señor? No es lo mismo que hoy día, supongamos que en el básquetbol femenino, que es un básquetbol incipiente, recién está surgiendo, hipótesis, se separe. Se viene la hipótesis. No, dale, algo más fácil. Nada de datos. Peñarol en fútbol, que ha perdido el clásico 7-0, cuando pone el clásico femenino 7-0 en la cancha de Peñarol. ¿Qué pasó con eso? Mañana se separan, porque el equipo de Peñarol, supongamos, no las quiere, como fue lo que pasó con Kurk y Peñarol, que no los quieren. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un equipo llamado Las Carboneras. Sí, les contamos los años si quieren. ¿Qué fue lo que pasó? Pero hay un acuerdo, hay jurídica, hay asociación civil, hay un aval del presidente de la República, hay un aval de la Liga Nacional las ayudaría. Hay un aval en la tabla, porque Peñarol... Iban a arrancar muy atrás y el fútbol se necesitaba, era matar en esa época, señor. Ningún cuadro... Era matar en esa época, se votó necesitaba Peñarol. Ningún cuadro en la Liga Uruguaya de Fútbol, posteriormente llamada AUF, que es lo mismo. Está interrumpiendo otra vez. Ningún cuadro Ya lo dijo, señor. objetó, ninguno, en la fecha... 1913, señora. Sí. Lo tenían que ayudar al fútbol, no lo podían matar en esa época. Peñarol tenía mucho caudal de gente. Tuvieron que adaptar. Siempre tuvo mucho caudal de gente. Peñarol lo único que mantuvo del Kurk fue los hinchas. Siempre los hinchas. Los hinchas, los socios, los colores. No, todo. los socios no. Todo. Los socios no. Los colores tampoco, señor. Los socios sí. Tampoco la bandera. Los Tampoco socios, la sede. los socios, Señor, sí. usted no sabe lo que está hablando. No, sé, no sabe, sí, señor. estoy hablando. No sabe lo que está hablando. No. ¿Cómo que la misma camiseta también? Kurk, decía Kurk, la bandera era otra. Los colores eran otros, era naranja también. Era naranja, era amarillo, casi lo mismo. ¿Qué está hablando? ¿Cómo casi lo mismo? Lo mismo era naranja la camiseta. No era naranja la camiseta, que era de la Sudamérica, no seas tonto. No, pero había, Tonto. la bandera tenía, la Kurk era naranja, señor. Y sí, se cambió, se fue Peñarol, ¿cómo va a decir Kurk? Cambió el nombre. Cambió el nombre. Kurk era un club de cricket. No era. Y era naranja, y era naranja medio, era un naranja, pero era anaranjado amarillento, no seas mal. Competía en fútbol también, ¿qué estás hablando? Es atlético, club atlético, se hizo para ¿El Kurk o el de ahora? Para los El de empleados, ahora. es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Es diferente. Es diferente. Lo avalan los ¿El hechos. empleado de dónde tiene Peñarol? Eso no entiendo. Lo avalan los hechos de la época, ¿no? Después de 50 Vos me toca años. hablar a mí, señor. Usted habló, Después yo de no me meto, 50 años y varias derrotas consecutivas, Me toca a mí. se descubre que no es lo mismo. Y No es por eso. No hay nada legal atrás que respalde eso. ¿Usted vieron lo que fue? Nada legal Me toca atrás. a mí. La asesoría, ¿Puedo hablar yo? la personalidad jurídica firmada por el presidente de la República, por el ministro. ¿Qué autoritario? No me deja hablar. La personalidad jurídica firmada, la Liga Uruguaya de Fútbol, sí, lo reconoce como el cambio como juez Diego Peñarol. ¿Qué está hablando este señor de que es lo mismo que no es lo mismo? Están los hechos, son lo que hay. Los documentos que hay indican que es lo mismo. Asociación civil, personalidad jurídica, traspasado. Firmado por el presidente de la República en ese momento, por el ministro. Y por otra parte, con dirigentes de Nacional en la Liga Uruguaya de Fútbol, firmado también. No. Esos son los datos que hay. No, señor. Esos son los datos reales que hay. Esos son los datos reales. O sea que en el- los hechos concretos. ¿Puedo hablar yo? Peñarol en Me toca hablar a mí, 1913, señor. ¿Ves lo que estoy diciendo? cuando hizo la transición, Pidió por ingresar como ellos. siguió en el campeonato con los mismos puntos que el CUR, porque es lo mismo. Es más, en los afiches, cuando Peñarol en 1900 se enfrentó con Nacional, decía Peñarol versus Nacional, no decía CUR. Y eso está en el libro del Club Nacional de Fútbol, primer libro de historia de 1924, homologado. Pero ahora este señor, ¿cuántos libros tenés? Ninguno. Escrito, bárbaro. Escrito Vos tenés 5 libros. No, yo no tengo nada, pero yo... No, pero lo que digan los presidentes. Respeto lo que diga el presidente, lo que diga la autoridad hay que acatarlo, porque la autoridad firmó. Y no me cagas lo que digas vos, porque a vos te parece. No, vamos a la lógica. Aparte, ¿qué le importa a Nacional? ¿Qué le importa al otro cuadro? Se agregan. es otra cosa. Se agregan ¿Qué le copas. importa? ¿Dónde están las copas del Kurk? En el Hospital Británico hay muchas copas del Kurk. ¿De qué? Fueron a pedir ¿De qué? desesperadas. ¿De ¿Por qué? fútbol no? De fútbol ¿Por no qué? ninguna, del CUR. ¿Por Porque qué? Porque uno de los acuerdos que se hizo entre los empresarios y la sección de fútbol fue eso, que todos los bienes, Eran ingleses, señor. que todos los ¿Son bienes, ingleses ustedes, entonces? que todos los bienes e inmuebles que no pertenezcan a la sección de fútbol quedaba a manos de la empresa. Por eso las copas de cricket, si esto es fútbol. Peñarol tiene las copas de Eso fue un arreglo.
se ganó el británico. Es No más, para de hablar. la plata que había en ese se arregló también, que la Y el problema de plata, autoestima lo tenemos la nosotros. economía que había en ese momento, la plata, la caja, se la quedó la empresa también. Y eso fue uno de los acuerdos para poder separarse. Se separaron. Pero son o no son. Desvincularse. ¿Qué son? Transición se llama eso. Señora, esto es sencillo y fácil. Mañana Peñarol se divide en básquetbol. Esto que están hablando son Se cambia de nombre. Es falacia, no es son, para que lo datos, no entiendan. son datos reales. Yo doy datos reales, falacias no se dan. Yo creo que esos Es datos con no falacia. son del todo ciertos. ¿Cómo que no son de del todo ciertos? ¿Son ciertos o no son ciertos? ¿Por qué No son ciertos. ¿Por qué no son ciertos? Usted dice que José ¿Me tocan a mí? Usted dice que José Giordani no firmó la personalidad jurídica del acción civil. ¿Usted está diciendo eso? ¿Que José Giordani firmó qué? La personalidad jurídica. ¿De quién? ¿De Peñarol? De Cuca Peñarol. El traspaso, la transición. Usted está Pero diciendo usted está diciendo que Usted está diciendo que la Liga Uruguaya si el tipo lo firmó, es un ya está, es así. y Si mañana el presidente Sí, de la calle Pou firma que Peñarol es año también, ya está, porque lo firmó. Como lo firma, ya está. No es así tan fácil la vida, señor. en ese momento nadie se replanteó lo que se replanteó 50 años. Era ¿Y 1916. qué tiene que ver la fecha? 1915, ¿Qué tiene que ver la fecha? Y ¿Qué tiene que ver la claro, fecha? para verla- En ese momento nadie objetó. ¿Puedo hablar yo? Nadie objetó. ¿Quién va a objetar algo que Nadie. si son en un cuarto oscuro y para Se justamente... hizo en un cuarto oscuro con la firma del presidente, del ministro y de la Liga Uruguaya. Ah, no, ellos no Increíble. pactan cosas sobre la oscuridad. Increíble. Andan y dicen, vamos a hacer pactos acá Bueno, al aire Voy a libre. dar por, No, me toca a mí. voy a dar por terminado, me voy a retirar, me voy a dejar hablando solo. Yo ya di mis argumentos valederos y con hechos reales. Él va a seguir con sus falacias, hipótesis y conclusiones inequívocas váyase. de mí. Ahora lo Váyase. dejo, espero no se Váyase. aburran. Esto se llama abandonar. Son los clásicos que abandonan. No es casual que el clásico de la garrafa hayan querido abandonar antes, sabían que iban a perder. Y acá está la representación de lo que es Peñarol. Una sarta de cartas. ¿Qué es esto? Las ayuditas, todo el que se hizo ayuditas y desaparece y abandonan. No las usé, ojo, que esto queda grabado, no las usé, la No verdad las cuando usé. él. No las usé yo. Yo no las usé, yo no las usé. Me habla desde afuera, eso es increíble. Porque estás mintiendo otra vez. Es el- Como en toda la historia, mienten. Es el club. El Man ya ganó 2 quinquenios, la Libertadores también, y somos campeones del mundo y todo por primera vez. Siga. Los primeros clásicos entre Uruguay y Argentina los ganó Argentina. Estamos hablando de Peñarol y Nacional, estamos hablando de Uruguay, me vuelvo loco, me vuelvo locker. Los clásicos entre Nacional y Peñarol, porque reitero, yo siempre, bueno, ¿quiere que hable de las cosas que tiene Nacional? Nacional tiene una historia tan rica con lo que es el fútbol uruguayo, con lo que es la cantidad de títulos en Copas Américas que hemos ganado también en el Parque Central. Peñarol recién tiene una cancha recientemente inaugurada. Los títulos se festejan, no las canchas. Los títulos, Nacional tiene 159 títulos No, y Peñarol no, 140. en la página de Nacional tienen más de 100 de lo que está diciendo este muchacho. Porque pasar de un año a otro, no sé, ganaron 18 títulos, no sé, que Son todos falsos entonces. los encontraron, no sé. Nacional tiene una cantidad. Pasa que el fútbol no títulos de Liga nació. Barrial que se suman. Está pero no está, es muy extraño esto, señor. Usted lo está viendo, se fue, abandonó. No, los abandonos son ustedes, 1949, 1971. Y en el 49 fue Y un robo colosal. cuatro presentaciones que no hicieron contra Peñarol. El que habló que no nos presentamos contra Wander, ellos 4 veces no se presentan contra Peñarol. Bueno, como decía, Peñarol. Usted ve lo que es a Peñarol argumentando, ¿no? Por eso yo en un momento fui. Yo di como datos ellos iban a sólidos, hacer. datos sólidos y con esto 7-0 gané. 6-0 fue más que el 5-0. Terminamos digno en la cancha, digno como hombre, de pie. Nacional se fue en el 5-0, no se quedó. Pasa que le faltó un golcito a Peñarol para igualar el récord. No, se fue en el A mí me gusta más- 49-71. Había que irse. Yo creo que el 49 fue Había que irse porque son abandónicos. No, porque es el robo, señor y señor. Claramente el Club Peñarol es muy desleal desde el punto de vista deportivo. Se ha demostrado siempre que tienen una capacidad para el robo. Le pasó a Emelec que los envenenaron en el hotel. Ha pasado que han amenazado jueces, amenazado jugadores de Nacional, amenazado técnicos de Peñarol, amenazado jugadores de Peñarol, le han tirado piedra a los hinchas de Peñarol, le han tirado piedra a los hinchas de Nacional, se tiran piedras, matan. Es culturalmente muy complicado enfrentar a Peñarol. Por eso para ellos el clásico con Nacional es la vida. Y está ese 3% más que tienen que nosotros. Más empate que victorias tienen, ojo, ese dato es importantísimo y clave. Más empate que victorias. Uno de los empates, esos que menciona, puede haber sido el penal que nos hacen
en la hora a García hace poco, para que usted vea qué tipo de club es Peñarol, qué tipo de robo. Yo tengo fotos, tengo datos que he guardado durante años. Codazo salió Gamano, le Bueno, de Codazo no hablemos porque Vergesio es el señor de los codos. Editor, sacame esa parte de los Señor codos, de los por favor. codos. Sacame esa parte, por favor. Mira la amarilla última que le sacaron, hace así, le sacan amarilla. Habrán metido un codo y ya es, Peñarol que hace golpes certeros y arteros a Fernández de atrás para que no le ganemos un clásico. Espectacular, eso es fútbol, señores. Eso es fútbol. Bueno, sí, pero entonces no entiendo. Se queja de que Vergesio es muy masculino y mete el cuerpo así y mete fuerza, dicen que es codazo. Pero si mete una patada de atrás, artera. ¡Pero lo echaron! ¡Roja, para afuera! Vergesio no lo echan, entran a Lo echaron en el clásico del campeón del siglo se llama. Eso es un capítulo aparte. Lo dijo. Eso es un capítulo aparte. Lo dijo, porque los traumados no dicen, no nombran. Se llama así el estadio. Ellos se hacen llamar Kurk, no sé qué son ahora, porque no sé si son del Kurk. Acaba de decir que eran el Kurk, que Argentina era más que nosotros, no sé. Dijo tanto dislate que es una cosa de loco. Reitero, que campeón del siglo, ese clásico, que era el primero en el campeón del siglo, Nacional iba ganando 1-0, nos echan a Vergesio y no sé. ¿Cuánto va? ¿2 horas? No. 2 de 25. Ah, estaba 50 minutos. Vieron que no estaba presente y la abandonó. Peñarol abandonó el 31. Me quiere abajo. Peñarol abandonó. ¡Y la vuelven! ¡Ah, no, esquizofrénico! Me quiere abajo varias veces. No, pero es rarísimo, está hablando con una persona que no está. Quiere contacto carnal conmigo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Quiere sentir mi calor. Ellos necesitan el calor y abandonaron. Quiere sentir mi cuerpo, me frío. Mirá eso que tiene puesto ahí. Está loco. Tengo firmas, Estos son firmas, señor. No sabe ni de quién, ¿no? Esto es Rafa García. Bueno, léalo usted. Como le decía, yo creo que Peñarol es un gran equipo, pero no es más que Nacional, y ellos lo saben. Por eso, ahora tiene un escudo. La camiseta de ellos ha mutado tanto, pobrecito, no saben ni la camiseta, los colores que tenía, que no tenía, dónde están ubicados esos estadios, dónde no están. ¿Cuántos estadios tiene Peñarol? Vos sabés dónde está ubicado mi estadio, pues ya te llevé a Mengana. Sí, ese clásico, justamente. Ese clásico con uno menos durante 50 minutos le aguantamos. Siempre igual, siempre con las ventajitas. Es un equipo ventajero, como el anual. En lo que sí Peñarol tiene más, como lo dije, es en dirigentes. Son dirigentes muy picas. Peñarol tiene más. Por eso el anual. Más clásico ganado en campeón uruguayo, más clásico ganado en liguilla, más clásico ganado en Copa Internacional. Pero yo quiero ganar las finales y los partidos de atrás. Yo quiero ganar de atrás y yo quiero ganar de atrás. Como en el quinqueño. Y yo quiero ganar. Bien, el quinqueño, bien. Usted vino lo que fue el quinqueño, ¿no? El quinqueño. Son 5 años seguidos. Nacional gana alternativamente 6 torneos. Yo prefiero eso, señora. No sé, yo quiero ganar más. Y Nacional tiene más copas que el Peñarol. Por eso tienen que agregarse al Kurk. El objetivo es el Kurk. No, copas. Copas. Las copas que reitero, no arrancó el fútbol en 1960. Arrancó antes. Arrancó mucho antes. Arrancó en 1900 el campeonato uruguayo. Ahí arrancan las copas. Que Kurk gana las 2 primeras y después Nacional empezó a hacer cocoa y baile. Y vamos, con menos jugadores, vamos, y ganar. Y ellos empezaban a abandonar e irse, cambiarse de cuadro, cambiarse de nombre, fundan otro club, fundan otra cosa, se van bien, no saben ni lo que son. Recién en el 60, ahí Peñarol vuelve, no, en los 50 también. En los 50 y los 60 recién Peñarol mejora. Se acerca a Nacional. Y está ahí, ha quedado siempre un poquito atrás. Cuando Nacional en el 88 le gana al PSV, luego de empatar en la hora a la Nacional, empatar en la hora y ganarle por penales, unos penales épicos que tiraban bombas los de Peñarol, pensando que Sereno iba a tapar los penales, y Sereno Superman los tapó. Métanse la kriptonita, ya saben todo, que Nacional lo va a dar vuelta al partido, Nacional lo va a ganar, y Nacional ganó los penales, y Nacional se quedó. Ese año Nacional ganó todo. A ver, que Peñarol nunca lo pudo hacer. Peñarol tampoco tiene copas en propiedad, porque si fueran el club tendrían antes las copas, pero no las tienen. Nacional tiene copas en propiedad, tiene 2 copas en propiedad. Y si hubiéramos ido con ese formato tendríamos una más en propiedad. Copas que no saben ni lo que es eso. El fútbol empezó en 1900 y la transición de Kurk a Peñarol fue en 1913. Esos 13 años, en ese momento, ¿a quién le importaba fundar un club nuevo, abrirse? ¿Por qué tenía personalidad jurídica? Exacto, por eso no le dimos pelota. No le dimos pelota porque no importaba. Porque era lo mismo. No nos importaba. No importaba porque y ahora le importa porque el complejo de inferioridad dice, no es el complejo de inferioridad, es un tema de datos. Si vos sos más grande, chicos, calma, chicos, cálmense.
paren un poco, o sea, no pueden tampoco agregarse cosas que no lo son. Se formó una comisión de gente preparada para ir con argumentos que ellos nunca presentaron, no pudieron ir por nunca la pudieron legal. refutarlo. Se los refuté todos ahora. No refutó nada. ¿Qué le acaba de refutar? Bueno, pido disculpas a los espectadores por nuestra vehemencia. Agradecerle a los hinchas de Peñarol y Nacional que hayan visto el debate. Creo que quedó bastante claro que traté de hablar solamente de lo mejor que era Peñarol, que son en clásico que tiene ese 3% más, de clásico por Bicocho y otros buenos clásicos también, y del tema de la Libertadores, que no pude ahondar mucho ahí, pero está ya con unos datos que ya sabemos de que han perdido 5 finales. Perdieron 5 finales, fue zarpado para 5 finales de Libertadores. Y tal, que fue cuando recién ahí, fueron los que inauguraron la Copa Libertadores y le ganaron a equipos tan zarpados como Wisterman, me acuerdo. Ganaron 3 partidos para ganar la primera Libertadores y la segunda Libertadores ganaron 4 partidos. La verdad que a Cobreloa, un equipazo. Con respecto a otras copas, no me voy a poner a hablar de copas de Nacional por reitero, estaría horas. Y yo me quise circunscribir a eso porque es lo que yo sabía que lo único que tiene Peñarol más que Nacional son esos 3 clásicos, el 3% clásico y esas 2 Libertadores más. Después Nacional tiene todo más. Todo. Hasta los hinchas que le quería. Tenía unos datos muy interesantes que me pasó el otro día de cantidad de hinchas que tiene Peñarol. Una encuesta de hinchas a 1000 personas. A 1000 personas. Con ese dato que fue en la encuestadora, fue la que dio a la Calle Pou ganador en el 2015 y no pasó. Así que esos son los datos que tienen ellos para decir que son más cantidad de gente, lo cual es, a mi juicio, no tan importante. A mí me importa el metal en la vitrina. Y está. Les agradezco mucho, hinchas de Peñarol, no los voy a cambiar. Sigan así. Mientras no sean barra brava ni de Nacional ni de Peñarol, les mando un saludo a todos. Bueno, muchas gracias Luciano por haber venido, haber aceptado este desafío. Muy bien, ¿viste? Importante, el primero de muchos. Y bueno, voy a decir algo que dijo él respecto a las 2 primeras Copas Libertadores. Sí, es verdad, eran los equipos que competían. Así, igual como las primeras Copas Américas, que eran 4 equipos: Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, donde Uruguay ganó 3 de esas primeras 4, que se suman y la festeja, y por eso tenemos más copas que Argentina, ¿verdad? Y por eso se considera más grande que Argentina. Sacando eso, Yo considero más grande Uruguay. yo considero más grande Uruguay, ¿no? Yo considero más grande Uruguay que Argentina. Sacando ese tema, ya está. Sacando ese tema, yo aporté datos sólidos, concretos, empíricos, reales, avalados por quien lo tenía que avalar en esa época y no por personas fuera del contexto de esa época. Bueno, muchas gracias a todos los hinchas de Peñarol y viva siempre Peñarol en el país de Peñarol. ¿Vieron? Solamente los de Peñarol saludan. Poco serio. Ahí ven el tipo de gente que son traidores. Yo saludo también a los hinchas de otros equipos. Saludo a otros equipos también. Chao.